Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una situación que es sinceramente fascinante. Vamos a repasar un momento exacto en el que la diplomacia internacional y la ciberseguridad han chocado de frente. Hablamos de un incidente súper reciente en las Maldivas. Y es que es el caso de estudio perfecto para entender cómo las palabras que decimos en el mundo real pueden tener unas consecuencias inmediatas y bastante graves, la verdad, en el mundo virtual. Vamos a ello. Pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasa cuando el gobierno de un país entero, de buenas a primeras, desaparece de Internet? Es una locura, ¿verdad? En nuestra era, dependemos de lo digital para absolutamente todo. Y claro, cuando esa red se cae de golpe, nos demuestra una fragilidad repentina y, siendo sinceros, bastante alarmante en la infraestructura de toda una nación. Y ojo, porque no estamos hablando de un par de webs secundarias sin importancia. ¿Qué va? Durante un solo fin de semana, el apagón golpeó a los verdaderos pesos pesados de la administración de las Maldivas. Hablamos de la oficina del presidente, del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Turismo. Literalmente inoperativos. Son los pilares absolutos de la representación del país hacia el exterior. Y de repente, ¡puf!, desaparecieron del mapa digital. Para desgranar bien todo este asunto, vamos a seguir este esquema. 1. Las webs gubernamentales se apagan. 2. El catalizador diplomático. 3. Restaurando la red digital. 4. Especulación y atribución cibernética. Y 5. Futuros pasos de ciberdefensa. Empezamos con el punto 1. Las webs gubernamentales se apagan. Un apagón de fin de semana. Vale, la interrupción fue temporal, sí, pero imaginaos el nivel de visibilidad. Era la noche del sábado. Ciudadanos, periodistas y observadores internacionales intentando acceder a información oficial y, ¿qué se encuentran? Pues de bruces con pantallas de error. Durante unas horas que fueron cruciales, el grifo de la comunicación oficial estuvo totalmente cortado, generando un caos tremendo sobre lo que estaba pasando realmente. Pasamos al punto 2. El catalizador diplomático. Fricción en el mundo real. Quedaos con este número, 3. Ese es el número exacto de ministros del gobierno implicados. Y es que es vital entender este componente humano y político, este choque diplomático, antes de poder entender el colapso técnico que vino justo después. Es como la mecha que encendió todo. Según las fuentes que hemos revisado, toda esta controversia estalla por unos comentarios. Concretamente, 3 funcionarios maldivos, Mariam Shuna, Malsha y Hassan Zihan, hicieron unos comentarios despectivos dirigidos al primer ministro de la India, Narendra Modi. Como resultado directo de esto, la decisión fue tajante. Los 3 ministros fueron suspendidos. Y aquí es donde tenemos la fricción diplomática en estado puro. Fijaos en cómo se precipita todo porque la cascada de eventos es rapidísima. Horas antes se hacen estos comentarios despectivos. Muy poco después, ¡zas!, suspensión fulminante de los ministros. Y ese mismo fin de semana, el ciberataque tumba las páginas del gobierno. Es la demostración perfecta de cómo una tensión diplomática se puede convertir en un auténtico efecto dominó digital en cuestión de horas. Y para darle un poco más de contexto político, las fuentes nos muestran la reacción del expresidente Mohamed Nasheed. Él salió a la palestra para condenar tajantemente estos comentarios. De hecho, instó al gobierno a distanciarse de esas declaraciones, dejando súper claro lo importantísimo que es mantener buenas relaciones con los socios internacionales, especialmente en el mundo hiperconectado en el que vivimos hoy. Vamos al punto 3. Restaurando la red digital. La respuesta oficial. Me encanta analizar esto porque la declaración oficial del gobierno es muy reveladora. Fijaos en el tono, súper cauteloso, muy discreto. En lugar de encender las alarmas y hablar de ciberataques internacionales, usaron esta frase exacta, interrupción técnica inesperada. Es el clásico lenguaje de manual diplomático, diseñado para poner paños fríos y evitar el pánico generalizado frente a un incidente cibernético de este calibre. Pero, claro, detrás de esa fachada de calma había un equipo sudando la gota gorda. El Centro Nacional de Tecnología de la Información, o NCTIT por sus siglas en inglés, fue el escuadrón que estuvo operando en la sombra. Su única misión era clarísima, volver a levantar la red nacional lo antes posible. Y bueno, lo consiguieron. Los informes confirman que todo ese esfuerzo dio sus frutos. La crisis se frenó a tiempo y las webs volvieron a operar con total normalidad. Pero a ver, seamos sinceros, el problema técnico estaba resuelto, sí, pero las preguntas sobre lo que realmente había pasado no habían hecho más que empezar. Lo que nos lleva al punto 4. Especulación y atribución cibernética, rumores frente a declaraciones oficiales. Aquí está el meollo del asunto, el brutal contraste entre las dos versiones de la historia. Por un lado, la versión oficial del gobierno, muy comedida, hablando de simples problemas técnicos. Pero por otro lado, el hervidero de Internet. Las redes sociales estaban literalmente ardiendo,
con la teoría de que hackers chinos, patrocinados por el Estado, habían tumbado los sitios para desacreditar a la India. Una especie de guerra fría cibernética en toda regla. Pero hagamos una pausa necesaria aquí, porque tenemos que ceñirnos a los hechos reportados por las fuentes. Es importantísimo dejar claro que aunque en Internet la gente se lance a señalar culpables a la primera de cambio, a día de hoy no hay ninguna prueba. Repito, ninguna prueba concreta. La investigación imparcial no ha arrojado ninguna evidencia real de que haya motivos patrocinados por estados. A la hora de analizar estos ciberataques, tenemos que separar rigurosamente, por un lado, la pura especulación y por otro, los datos que realmente se pueden verificar. Llegamos al quinto y último punto: futuros pasos de ciberdefensa, asegurando las fronteras. Independientemente de quién pulsara la tecla para iniciar este ataque, lo que está claro es que esto ha sido un tremendo toque de atención. Las fuentes prevén que, a partir de ahora, el gobierno de las Maldivas va a fortificar sí o sí sus defensas digitales. Porque, reconozcámoslo, hoy en día tener una buena infraestructura de ciberseguridad ya no es un lujo o un capricho, es una necesidad absoluta para garantizar que un país se mantenga estable y soberano. Así que para terminar, nos quedamos con esta reflexión que realmente resume todo nuestro análisis. Cuando las disputas diplomáticas se empiezan a librar en racks de servidores en vez de las tradicionales mesas de negociación, ¿cuán frágiles son realmente nuestras fronteras digitales modernas? Es una realidad compleja y cambiante, desde luego, que nos deja pensando en los verdaderos retos de nuestro mundo hiperconectado. Muchísimas gracias por acompañarnos en el repaso de hoy. Hasta la próxima.